Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevistas aquí en Radio Monumental, una producción de Noticias Monumental. Hoy queremos hablar de la encuesta nacional de juventudes que nos ha generado notas informativas en nuestros noticieros a través de los últimos días y que tiene algunos resultados que nos sorprenden unos, pero son muy interesantes. Por eso trajimos a don Kenneth Carpio, él es director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Joven, y a doña Joana Arce, quien es investigadora del Consejo. Gracias por estar aquí a los dos. Buenas tardes. Gracias a vos, Randall, y gracias a la gente de Minuto a Minuto. Don Kenneth, empezando con un tema que podría parecer de forma, pero ¿por qué se llama Encuesta Nacional de Juventudes? Bueno, no es nada de forma, en realidad es una cuestión muy de fondo para el Consejo de la Persona Joven. Y es porque nosotros consideramos que la manera apropiada para referirnos a las personas jóvenes es a través de su diversidad. Vamos a encontrar datos a lo largo de la discusión sobre la encuesta sobre cómo son las familias de las personas jóvenes, sobre cómo se identifican las personas jóvenes a partir de su pertenencia a un X o Y grupo, y en general sobre distintas naturalezas que nos hacen ver que los jóvenes, como a veces tienden a llamar algunos que ya no son jóvenes, son en realidad y somos en realidad un grupo muy diverso. Por eso tenemos que hablar de las juventudes. Y además te quería agregar algo adicional. No solo hablamos de las juventudes, sino también hablamos de las personas jóvenes, porque somos una institución que trabaja con un enfoque de derechos. Y cuando usted habla de enfoque de derechos, hay que anteponer el concepto de persona, porque los sujetos humanos somos portadores y merecedores de derechos y no sujetos de acciones puntuales, como a veces se tiende a identificar en algunas acciones de política pública. Por lo tanto, hablamos de personas jóvenes y juventudes en Costa Rica. Doña Joana, ¿qué edades, digamos, cuando vamos a hablar entonces de persona joven durante el programa, de los resultados de la encuesta, quiénes son personas jóvenes en la encuesta? Claro. Bueno, según la ley de la persona joven en el país son aquellos que tienen entre 12 y 35 años de edad. Eso representa el 42% de la población, pero la encuesta fue aplicada a jóvenes entre 15 y 35 años de edad. Okay. Estamos hablando que es un grupo de 1.700.000 personas aproximadamente y tiene un peso poblacional muy fuerte. Okay. El enfoque al que ustedes le dieron más fuerza y que los medios de comunicación el día que hicieron una conferencia, cuando estábamos analizando los resultados, encontramos que efectivamente era el más fuerte, digamos, dentro de todo lo interesante que había, es que la democracia pierde fuerza entre la población joven costarricense. Esto me recuerda también el barómetro que se presentó a inicios de este año, cuando se demostraba, a principios de este año, no, perdón, hace unos 2 meses, cuando se demostraba que las instituciones democráticas habían perdido credibilidad ante la población en general. Pero bueno, ya aquí lo hemos sectorizado en la persona joven. ¿Qué fue lo que encontraron en este tema, don Kenneth? Bueno, este es uno de los temas al cual, como bien dice usted, Randall, le dimos más importancia en el eje de democracia, ¿verdad? Y exigibilidad de derechos, porque también hay otros temas a los que les dimos igual relevancia en otros de los aspectos que tocamos en la encuesta. Pero particularmente nos dimos a la tarea de preguntar a las personas jóvenes qué creían o qué creen de las instituciones, de las grandes instituciones sociales. Preguntamos sobre los partidos políticos, las iglesias, los medios de fiscalización como la Defensoría de los Habitantes, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, y también los poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y encontramos más o menos un comportamiento que divide como 3 grandes grupos de apoyo, ¿verdad? Cuando le preguntamos a la gente si cree mucho en el gobierno, si cree mucho en los diputados y si cree mucho en los partidos políticos, nos damos cuenta que en realidad no se cree mucho, ¿verdad? Tan solo el 7 o el 8% de las personas jóvenes indican no creer mucho, y el grosor de la opinión se orienta porque cree poco, o incluso alrededor de un 20% no cree nada en estas instituciones. El otro grupo es aquel que responde como a los organismos de control, que es la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, el Poder Judicial,
Y en ese sentido nos dimos cuenta que tampoco es que la calificación sea muy halagüeña. Pero es mejor que la otra. Es mejor que la otra, pero estamos hablando de que tan solo un 30% de la población joven cree mucho en estos otros órganos. Y ello incluye el Tribunal Supremo de Elecciones. Y también encontramos que hay unas instituciones que gozan de gran prestigio, que son las universidades públicas, en donde casi el 80% de la población dice, el 50% de la población dice creer mucho en las universidades públicas, e incluso poco, pero las opiniones desfavorables son muy pequeñas. Entonces, ¿cuál es el dato que nos llama aquí la atención de manera un poco preocupante como institución y creo que preocupante como sociedad? Si nosotros relacionamos el bajo apoyo a los organismos representativos de la democracia con un más o menos tibio apoyo a instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones, creo que tenemos un reto de cara al próximo proceso electoral que vamos a vivir en Costa Rica. Yo espero que los señores y señoras candidatos y candidatas a puestos de elección popular puedan tomar estos datos para sí y reflexionar sobre cuál es la oferta que van a ofrecer al mercado electoral juvenil y en general a la población costarricense en su totalidad. Tomando en consideración además hoy cuando analizábamos los gráficos que ustedes nos vieron en versión multimedia, hay muchos de ellos, tal vez uno podría calcular que entre la población que tiene entre 18 y 24, la mayoría vota por primera vez en este proceso electoral, doña Johanna. Exacto, sí. Esta población, bueno, tiene un peso bastante fuerte, ¿verdad? Y hay algo que también nos llamó muchísimo la atención, que es las expectativas hacia el futuro, ¿verdad?, que tienen los y las jóvenes. Cuando se les consultó a los jóvenes sobre si pensaban que iban a estar en 5 años a futuro mejor, igual o peor que hoy, a título personal decían que pensaban que iban a estar en su mayoría mejor. Pero cuando les consultamos cómo iban a estar los y las jóvenes del país, ¿verdad?, la mayoría consideraba que iba a estar peor que hoy. Entonces esto nos llama a la reflexión, ¿verdad?, de que hay como un descontento de parte de los y las jóvenes respecto a la situación de país y demás, aunque se consideran que mucho sí es un factor personal que pueden estar mejor, pero cuando hablamos del colectivo hay una visión un poco más pesimista. Bueno, y les vamos a dar los datos además oficiales de la encuesta, que aquí en Radio Monumental acostumbramos a incluir dentro de cualquier nota que se haga en encuesta, como se hacen los informes de encuesta, los datos específicos. Bueno, tiene un 95% de nivel de confianza, un 2,5 más menos de error, y son estimaciones de población del año 2013 para las personas entre 15 y 35, como decía doña Johanna, que son 1.763.077 jóvenes, que son el 37.4% de la población de nuestro país. Ustedes dividieron a la hora de presentarlo, no necesariamente a la hora de realizarlo, el estudio en varios temas. Uno de esos es sexualidad. ¿Qué resultados relevantes encontramos en este tema, doctor? Bueno, un dato que es muy importante porque nos resulta temporal es a qué edad iniciaron su vida sexual las personas jóvenes. Y aquí logramos poder hacer una comparación directa de datos porque no importaba si esa persona tenía 34 años o 17 o 15, le preguntamos a qué edad inició su vida sexual y entonces eso nos permitió establecer un comportamiento prolongeado en el tiempo. Resulta que las personas que tenemos entre 30 y 35 años, en aquella generación, lo más normal era iniciar la vida sexual a los 17 años. Conforme avanzamos de manera regresiva en esos márgenes de edad, notamos una tendencia a la disminución en la edad de inicio de la vida sexual y hasta que llegamos a preguntarle a las personas que tienen en este momento entre 15 y 17 años y nos dicen que en gran mayoría ya iniciaron su vida sexual a los 15 años. Entonces vemos una disminución en el inicio de la vida sexual. Cuando le preguntamos a las personas jóvenes por qué iniciaron su vida sexual, por qué tomaron esta decisión, bueno, ellos y ellas nos respondieron más o menos lo siguiente. Alrededor de un 60% indica que iniciaron su vida sexual porque tenían muchas ganas, porque tenían deseos de experimentar, o porque decían amar mucho a su pareja o querer mucho a su pareja y que por eso tomaron la decisión de iniciar la vida sexual. Pero el 30% indica otra serie de razones, entre las cuales hay que destacar que porque se sentía presionado por el entorno de sus amigos y amigas, que porque alguien lo obligó, que porque mi pareja tenía muchas ganas,
Y entonces nos damos cuenta que hay un 30% de la población que está iniciando la vida sexual por decisiones que residían en otras personas. Cuando compartimos ese dato y con el uso del preservativo en la población joven, nos damos cuenta que el uso de preservativo lastimosamente no es generalizado y además resulta entre muchos porcentajes de la población ocasional. Esos tres factores nos hacen justificar la necesidad de generar educación y formación en materia de salud, sexualidad y afectividad a cada vez menor edad. Solo 3 de cada 10 usan siempre el preservativo. Es parte de los resultados de la encuesta. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Regresamos a Minuto para seguir hablando de la encuesta nacional de juventudes. Cuando la noticia trasciende el paso del tiempo y el instante no basta. Minuto a minuto. Más allá de la noticia. Minuto a minuto. Más allá de la noticia. Por Radio Monumental. Volvemos a Minuto, hoy hablando de la encuesta nacional de juventudes. Nos acompañan hoy don Kenneth Carpio, quien es presidente del Consejo Nacional de la Persona Joven, y doña Joana Arce, que es investigadora de ese centro. Otro de los puntos interesantes, porque se ha hablado mucho de los ninis en los últimos meses, es los resultados que obtuvieron ustedes en trabajo y estudio de las personas jóvenes entre 15 y 35 años, doña Joana. Sí, bueno, cuando tomamos en cuenta la situación de que si los y las jóvenes están estudiando en este momento, nos encontramos que el grupo de jóvenes que no está estudiando, les consultamos las razones por las cuales no lo estaban haciendo. Ciertamente hay que ver los datos a la luz, digamos, de los grupos de edad, ¿verdad? Esperamos que el grupo que tiene entre 15 y 17 años estén todos estudiando, pero tenemos un 17% que está trabajando en este momento. Entonces también ahí tenemos que tomar algún y son tipo excluyentes, de digamos, la gente que está trabajando no está estudiando. Tenemos los datos, con respecto a las razones por las cuales no están estudiando. Entonces, efectivamente, no todos los jóvenes están realizando una u otra cosa. Hay muchos que están estudiando y trabajando al mismo tiempo. Cuando consultamos por las razones por las cuales no están estudiando, las tres principales son, más del 50% es porque estaban buscando trabajo o están trabajando, por eso no pueden estudiar. La segunda razón de peso es porque tienen que cuidar a sus hijos e hijas o por embarazo, y esta entonces mayoritariamente es en el caso de las mujeres. Y la tercera razón es porque no pueden pagar sus estudios. Entonces esto a nosotros nos llama muchísimo la atención y sí tenemos que tomar medidas con respecto, con el tema de género, ¿verdad? Porque sí, efectivamente hay una gran cantidad de mujeres que por el cuidado de sus familias o sus hijos no pueden continuar estudiando. Es decir, hay 17% entre 15 y 17. 17 años que está estudiando, en este momento no está estudiando. Ok. También preguntaron sobre la familia. Hoy y violencia. Voy a cruzar un momento con violencia porque hoy publicábamos uno de los gráficos que ustedes nos dieron en nuestros perfiles de redes sociales, de que 1 de cada 10 jóvenes, porque creo que era un 11% en el caso de las mujeres y un 9% en el de los hombres, había tenido experiencias de violencia intrafamiliar, don Kenneth. Sí, y los datos los está recordando bastante bien. En realidad, sí. Todavía estoy en ese grupo. Y son 13% en total, digamos, de agresión intrafamiliar. ¿Cuáles son estas agresiones intrafamiliares? También lo que encontramos es que principalmente la más indicada es agresión por mi manera de expresarme, por mi manera de vestir, por mi manera de cortarme el cabello, por mi manera de en alguna medida ser joven, ¿verdad? Y es una agresión muy, muy típica, ¿verdad? Y casualmente bastante adultocentrista. Y así va derivando a gritos, empujones, pellizcos y agresiones como vejaciones y agresiones sexuales en menor medida. Más o menos esa es la distribución. Pero con el tema de familia yo quisiera entrar a describir algunos otros comportamientos interesantes que encontramos. Dimos a la tarea de analizar cómo son las familias de los jóvenes costarricenses. No las familias de los costarricenses, sino con quienes viven los y las jóvenes. Bueno, las personas jóvenes en este país nos dimos cuenta que viven de manera muy diversa con sus familias. Aquella idea de familia nuclear, que es papá, mamá y los hijos e hijas, bueno, es una realidad que en este momento ya no es la mayoría. Cerca del 40% de las personas
jóvenes se distribuyen en un 20% que viven con su papá, su mamá y sus hermanos, y otro 20% que ya tienen una edad que les permitió integrar su propia familia. Entonces tienen un esposo o una esposa y sus hijos. El 60% de los jóvenes de este país viven en más de 10 diversas formas de interpretar y poder describir la familia. Familias monoparentales, familias con núcleo amplio, familias con la presencia de otras personas dentro de ese núcleo familiar, tíos, abuelas, abuelos, familias con jefas de hogar, familias con hijos únicos, familias con una categoría que es el 10% que llamamos otro tipo de familias, en donde identifican como su familia los amigos con los que vive, las personas con las que vive que no necesariamente tienen una relación de consanguinidad. Otro tipo de familia muy común es la familia compuesta, ¿verdad? El núcleo familiar que traía mamá y que traía papá, después se casan y traen sus hijos. Bueno, la realidad es que las familias de los jóvenes costarricenses son muy diversas hoy en día. Y también tratando de abarcar la mayoría, porque cada uno de los temas es muy rico en datos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de hacer el repaso, por lo menos general, entre los temas. Es el de la salud. Creo que el dato, voy a buscarlo aquí para no batear, además, creo que son 2 de cada, no, sí. Dice que 6 de cada 10 dijeron que no a la pregunta de que si en el último año han realizado 20 minutos de actividad física al menos 3 veces por semana. Exacto, sí. Y en este reporte también lo que tenemos es que quienes reportaron que sí han hecho actividad física, en la mayoría son hombres. Las mujeres es en menos. Entonces estamos hablando de que, bueno, volvemos a caer, que hay realmente una brecha de género que toca esta situación, ¿verdad? También hay otro dato que tiene que ver con salud mental que a nosotros nos llama la atención y realmente implica que tomemos algunas medidas, que es precisamente a los jóvenes se les preguntó si en algún momento habían sentido deseos de quitarse la vida. A nivel a todos se les preguntó, ¿verdad? Y un 11% planteó que sí ha sentido deseos de quitarse la vida. Cuando les consultamos si han tenido deseos e intentaron quitarse la vida, el 50% plantea que sí hizo un intento o más de quitarse la vida, ¿verdad? Y cuando repasamos en qué momento fue que hicieron ese intento de quitarse de la vida, estamos hablando que el mayor grupo es el que tiene entre 15 y 17 años. Entonces, para nosotros esto nos da muchas alarmas en términos de que efectivamente hay una parte en la salud mental. Tenemos datos de los y las jóvenes que han tenido que visitar al médico precisamente por estrés excesivo, por sentirse deprimido y por precisamente intentos de quitarse la vida. Entonces, el tema de salud mental debe ser atendido con muchísimo más cuidado y debe ser trabajado en todas las etapas de la vida, pero precisamente en este grupo de personas más jóvenes tenemos que enfocarlo, ¿verdad? Un dato que complementa y que tiene que ver también con hábitos alimenticios es que logramos identificar que al menos el 5% de la población joven reporta haber intentado bajar de peso dejando de comer o vomitando después de comer, que son 2 comportamientos psicopatológicos que se asocian directamente con salud mental también. Y que va a ser qué interesante más bien, que este dato contrasta con el dato de la gente que no hace ejercicio físico, digamos que es más fácil adelgazar de esa forma. Vamos a una pausa comercial, regresamos a Minuto a Minuto. Cuando la noticia trasciende el paso del tiempo y el instante no basta, Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Regresamos a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevistas aquí en Radio Monumental con don Kenneth Carpio, director del Consejo de la Persona Joven, y doña Joana Arce, quien es investigadora de ese centro. Quería volver un momento al tema de la democracia, porque 18% están muy en desacuerdo con que la democracia es el mejor sistema político. Eso nos vuelve otra vez, ya no solo en lo particular sobre confianza en las instituciones, sino en el Estado costarricense en sus características, don Kenneth. Bueno, yo pienso que aquí hay en particular una reflexión que tenemos que tomar como sociedad. Generalmente tendemos como sociedad a cargar la responsabilidad de los bajos estándares o los bajos niveles de aceptación o de desempeño de la democracia en los gobernantes y las gobernantes, como si eso no fuera un ejercicio que todos construimos como ciudadanos. A mí me parece que también esto tiene que poner a reflexionar al Tribunal Supremo de Elecciones,
cuál es el papel que está cumpliendo el Tribunal Supremo de Elecciones como ese gran dinamizador y transmisor de los valores democráticos en las poblaciones juveniles de este país. Recuerdo un estudio que en algún momento leí, un estudio de lealtades partidarias de los que se había aplicado en los años, me parece que 70 en los Estados Unidos. Y algo muy interesante es que la gente desarrolla sus lealtades partidarias más o menos en la primera infancia, antes de los 10 años. Entonces, ahí ustedes, mi papá era liguista, yo soy liguista, mi mamá... como el equipo de fútbol. Efectivamente, lealtades partidarias en gran medida. Y bueno, una lealtad que es al sistema político también. Entonces a mí me parece que el tema de la educación cívica en las escuelas, en los colegios, es un tema que tenemos que ver, pero también el gran tema de la educación cívica a nivel nacional. Yo creo que esta reflexión es un poco más grande que ese dato, es un poco más grande y más compleja que decir no confío en mis diputados o no confío en mi gobierno. Creo que nos tiene que poner a reflexionar en esa idea que tenemos de una Suiza centroamericana, que tenemos que empezar a reflexionar si es tan así ese mito. Bueno, y sobre todo ya digamos, ahí habría que entrar en las razones por las que ustedes le preguntaron a los jóvenes el tema de la democracia, pero yo tengo 31 años, entonces todavía estoy en el grupo de estudio, pero creo que la mayoría de mis amigos, de personas que fueron compañeros de colegio y de universidad, no tenían la identificación con un partido político porque sus padres la tenían, que sí pasa, o sí pasaba con mis papás, por ejemplo, o con los papás de ellos, que decían, es que yo soy de familia tal, o de familia tal, o de familia tal, ya no, a nosotros no nos movía, digamos, de qué familia era el tema partidario. Claro, a nosotros uno de los temas que también nos interesaba ahondar era de qué maneras participan los y las jóvenes, ¿verdad? Y los tres principales grupos en los que están los jóvenes participando son los grupos deportivos, y los grupos religiosos y grupos ecológicos. Y de allí para abajo empieza a bajar la participación, ¿verdad? Siendo uno de los que tienen menos participación lo que son los partidos políticos, ¿verdad? Pero entonces también aquí tenemos que preguntarnos qué tipo de espacios realmente le estamos dando a los y las jóvenes para que se sientan partícipes de estas estructuras democráticas, que eso es algo importante. Eso se acompaña también de una baja participación en acciones de movilización social. También cuando les preguntamos si participaban en marchas, si participaban en huelgas, si participaban al menos en una cadena de correos electrónicos para ponerme a X o Y condición, menos del 10% nos dice que han participado en alguna actividad de esas y menos del 10% lo mantienen todavía. Entonces tenemos una población que también presenta o aparenta cierta apatía ante el todo social, ¿verdad? Cierta apatía ante cambiar en lo que yo estoy viviendo. ¿Qué encontraron en religión? Porque estoy acordándome del barómetro latinoamericano que decía, y creo que era en ese orden, que las instituciones en las que más confiaban los costarricenses eran las universidades públicas, la iglesia y los medios de comunicación. A mí me llamó, he de admitirlo, me llamó mucho la atención el tema de las iglesias. Claro, esto en la población en general. Cuando nos vamos a los jóvenes, ¿qué respondieron sobre religión? Bueno, ese comportamiento se mantiene en nuestra encuesta. Lo que pasa es que no es que sean grandes apoyos, ¿verdad? Las instituciones que gozan de más credibilidad en todos los niveles son las universidades públicas. De buena hora. Sí. 50% de apoyo, y cuando le preguntamos lo mismo un poco de otra manera, sube incluso hasta el 80%. La Iglesia Católica, otras iglesias y los medios de comunicación, cuando le preguntamos, ¿confía mucho en estas instituciones? Cerca del 30% dice confiar mucho en la Iglesia Católica, en las iglesias y los medios de comunicación. Ok. 30%, o sea, bueno, todavía no es tan alto. No, no es muy alto. Exacto, sí. Bueno, y finalmente, nos queda un minuto de programa, pero quería preguntarles, cuando viene el director del Estado de la Nación a entrevista, yo siempre le digo, bueno, el Estado de la Nación está genial, de verdad nos trae un montón de datos, pero ¿qué pasa con esto? Digamos, ¿a quién se lo dan? ¿Quién no? ¿Quién se los pide? En este caso, ¿quién se los pide? ¿Quién hace algo en la práctica con los datos? Bueno, en realidad para nosotros como Consejo de la Persona Joven somos una institución rectora en políticas públicas de la persona joven. Nosotros como institución elaboramos la política pública y coordinamos con los diferentes ministerios para poder ejecutar acciones dirigidas a la juventud. Nuestra idea es que esta investigación brinde realmente una
un sustento científico para dirigir los programas y las políticas públicas. Nuestra misión ahora es divulgar estos datos en todas las instituciones, en las personas que están interesadas en el tema y que dirigen programas y proyectos en juventud, precisamente para que dirijan de una manera más clara las acciones a realizar con la población joven. ¿Y les hacen caso? Bueno, en eso Ustedes estamos. son rectores, pero es que de salud también es rectora, digamos, de un montón de cosas y no necesariamente le hacen caso. Bueno, en eso estamos. ¿Cuál es una manera de hacer caso? Bueno, esto que estamos haciendo en minuto a minuto. A medida que la gente conozca esta información, que las personas jóvenes hagan presión en sus instituciones públicas, en sus EBAIS, en sus colegios y demás, nosotros pensamos que el Consejo de la Persona Joven va a tener más voces que griten con nosotros y que hagan ver la necesidad de diseñar políticas públicas específicas en materia de juventud. Bueno, muchas gracias. Desde Noticias Monumental y los perfiles de nosotros en redes sociales, hoy lo empezamos a hacer y lo seguiremos haciendo a lo largo de las semanas, es que por día vamos a publicar 1 o 2 gráficos que revelen algo de la encuesta nacional de juventudes. Así que muchas gracias a los dos por estar aquí. Gracias. Y gracias a ustedes por escucharnos y observarnos aquí Minuto a Minuto. Los esperamos mañana con otro programa. Feliz tarde. Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.